Somos Estilo, calidad, diseño, originalidad, resistencia, tecnología. Urban Zone Store. Tu tienda tecnológica online. ¿Por qué se llama cuatro tiempos? Porque el motor de cuatro tiempos utiliza 4 fases para completar un ciclo de combustión. Cada desplazamiento del pistón de arriba a abajo, o viceversa, es una fase. Una fase del pistón equivale a 180 grados de rotación del cigüeñal. Entonces las 4 fases son admisión, compresión, combustión y escape. Durante la fase de admisión el pistón se desplaza de arriba a abajo. Estos también son conocidos como punto muerto superior y punto muerto inferior. Al desplazarse el pistón, crea un vacío de succión dentro del cilindro. Este vacío que se crea es esencialmente una breve ausencia de aire. Por consecuente, se produce una ausencia de presión de aire. En otras palabras, hay baja presión de aire dentro del cilindro y hay presión atmosférica fuera del cilindro. Esta diferencia de presión no puede existir y el aire naturalmente busca igualar la presión. Así, el aire junto con el combustible del exterior se precipitan dentro del cilindro y lo llenan con una mezcla de aire y combustible. Para cuando el pistón llegue al PMI, habrá ingresado toda la mezcla posible de aire y combustible, y ahora el pistón se desplazará hacia arriba. Mientras hace esto, fuerza la mezcla de aire y combustible a un espacio reducido. Es decir, comprime la mezcla de aire y combustible, y es por esto que esta fase es llamada compresión. Justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la bujía enciende la mezcla de aire y combustible, que se encuentra entre los 2 electrodos de la bujía. La combustión interna del motor suele ser descrita como un estallido o una explosión, y eso no es lo que ocurre en realidad. Una explosión es una detonación, esta es un proceso rápido y no controlado. En cambio, la combustión es deflagración, la cual es mucho más lenta, uniforme y controlada. La combustión se propaga uniformemente desde la bujía al exterior por transferencia de calor. La porción de mezcla aire-combustible encendida por la bujía se calienta y enciende la siguiente capa de mezcla de aire-combustible. Luego, esta capa enciende la siguiente y el proceso continúa hasta que toda mezcla de aire-combustible encienda. A medida que la flama se extiende, la temperatura y la presión dentro del cilindro incrementan rápidamente. Como el cilindro está sellado, esta presión no tiene a dónde ir, así que termina empujando al pistón por el cilindro con gran fuerza. Esta es nuestra fase de combustión y de las 4 fases, esta es la única que realmente genera potencia. Y lo hace convirtiendo la energía liberada por la combustión en el movimiento del pistón, que luego gira al cigüeñal y por último las ruedas. Para cuando el pistón alcance el punto muerto inferior, toda la mezcla de aire y combustible se habrá quemado y tendremos los gases de escape o restos de la combustión dentro del cilindro. Al subir de nuevo el pistón, los gases de escape abandonan el cilindro y pasan por los conductos de escape, los catalizadores y los silenciadores hasta la atmósfera. Ahora bien, si sabes un poco sobre motores, entonces probablemente has notado cómo mi explicación del ciclo de combustión de 4 tiempos no responde a algunas preguntas importantes. ¿Cómo ocurre la entrada de aire y combustible durante la admisión? ¿Cómo evitamos que escapen la mezcla y la energía de su ignición durante la compresión y la combustión? ¿Y cómo dejamos salir los gases de escape? Pues bien, hay una respuesta para todo. Las válvulas. La válvula de admisión abre paso para el aire y combustible hacia el cilindro durante la admisión. Ambas válvulas permanecen cerradas durante la fase de compresión y combustión para evitar que el aire y el combustible, así como la energía de la combustión, escapen del cilindro. Por último, la válvula de escape abre durante la fase de escape para permitir que los gases de escape salgan del cilindro. Ahora bien, las válvulas son accionadas por el árbol de levas y el mismo está lleno de levas. A medida que la leva presiona el balancín, el mismo empuja la válvula y abre su paso. A medida que la leva deja de presionar el balancín, el muelle de la válvula la regresa a su asiento lo más pronto posible. La forma de la leva determina qué tanto se desplaza la válvula y cuánto tiempo se prolonga abierta. A mayor alzada, más se abre la válvula. Es decir, hay mayor desplazamiento. A mayor anchura de leva, más tiempo permanece abierta la válvula. Entonces hay mayor prolongación. Para que el motor funcione bien, es crucial que el giro del árbol de levas se sincronice con el movimiento del cigüeñal y del pistón. Esto se consigue mediante una correa o cadena de tiempos. Esta enlaza el cigüeñal con el árbol de levas para asegurar que la válvula correcta se abra durante la admisión, que ambas permanezcan cerradas durante la compresión y la combustión, que la válvula correcta abra durante el escape. La cadena que se muestra se ve suelta. Esto se debe a que nuestro modelo de exhibición no tiene guías ni tensores. Estos suelen asistir a la cadena para su correcto funcionamiento. Como puedes ver, el motor de 4 tiempos necesita varias piezas para que los gases entren y salgan del cilindro. Estas piezas son una fuente de peso y complejidad, así como de fricción. De hecho, necesitan parte de la potencia del motor para funcionar. Como se ve, necesito algo de fuerza para superar la resistencia del muelle de la válvula para poder abrirla. Esta fuerza debe proveerla el motor mientras está encendido, así que las válvulas en realidad toman un poco de la energía creada por la combustión para abrirse a sí mismas para poder generar la próxima combustión. Adicionalmente, todas estas partes mecánicas son una causa potencial para un fallo en el motor.
Si no se instalan correctamente y si las fases del motor no están sincronizadas, pueden ocasionar un desempeño deficiente. La sincronización puede desfasarse de manera tal que el pistón impacte las válvulas en un motor de interferencia. Un motor de interferencia es aquel donde las válvulas y el pistón ocupan el mismo espacio, pero en momentos distintos. Esto por lo general hace un motor más compacto, eficiente y poderoso. Pero también nos aproxima a la destrucción del motor en el caso que la cadena o la correa se rompa. Ahora, con respecto al motor de 2 tiempos, podemos reemplazar todo esto con solo esto. En el caso del 4 tiempos, esto es la cabeza del cilindro junto al tapa válvulas, mientras que en el de 2 tiempos solo tenemos una tapa para el cilindro. No hay partes móviles, no hay válvulas, ni cadenas, ni levas, ni muelles. Por lo tanto, menos peso, menos complejidad, menor costo y menor potencial para averiarse. Entonces, ¿cómo el motor de 2 tiempos hace que los gases entren y salgan del cilindro sin válvulas? Bueno, algo que debes aprender de este video es que el motor de 4 tiempos solo utiliza el área encima del pistón para producir combustión y el motor de 2 tiempos utiliza tanto el área superior e inferior del pistón. En otros términos, la fase de admisión o el ingreso de la mezcla aire-combustible ocurre arriba y debajo del pistón en un 2 tiempos, mientras que la fase de admisión nunca ocurre debajo del pistón en un 4 tiempos. Ahora veamos el ciclo de combustión en un 2 tiempos. Empecemos desde la fase de combustión con el pistón desde punto muerto superior. Bueno, acaba de empezar la combustión. La presión se incrementa dentro del cilindro y empuja el pistón hacia abajo. Al mismo tiempo tenemos una mezcla de aire-combustible debajo del pistón y ya te explicaré cómo llegó allí. Mientras tanto, el pistón baja y al mismo tiempo abre el puerto de escape, lo que permite que parte de los gases de escape empiecen a salir del cilindro y a su vez el descenso del pistón también comprime la mezcla de aire y combustible que está debajo. Es así como empuja al puerto de transferencia y bloquea su paso con la falda del pistón. A medida que el pistón baja un poco más, comienza a abrir el puerto de transferencia, lo que permite a la mezcla comprimida de aire y combustible debajo del pistón a ser transferida arriba del pistón. La presión en el cilindro se redujo significativamente porque gran parte de los gases de escape salieron por el puerto de escape. Esto significa que la mezcla comprimida de aire-combustible que sale del puerto de transferencia tiene mayor presión que los gases de escape restantes en el cilindro. Lo que significa que cuando la mezcla aire-combustible entre al cilindro ayudará a expulsar el remanente de los gases de escape. No obstante, se puede ver que nuestro puerto de escape sigue abierto. Si el pistón no lo bloquea, significa que la mezcla de aire-combustible, además de empujar los gases restantes fuera del cilindro, la misma también se expulsa del cilindro a través del puerto de escape. Esto nos lleva al primer problema del 2 tiempos. El diseño del motor implica que habrá porciones de combustible que se irá por el escape sin ser utilizado. Esto obviamente es la definición de ineficiencia, pero hay algunos métodos para combatirla y se montarán luego. Entonces el pistón se encuentra en punto muerto inferior y tenemos una mezcla de aire-combustible por encima del mismo para cuando empiece a subir. Ahora no solo empuja y comprime la mezcla, el movimiento ascendente del pistón también está extrayendo más aire y combustible al cilindro. A medida que el pistón sube de abajo hacia arriba, crea un vacío debajo del pistón. Al igual que en los 4 tiempos, el vacío es la ausencia de aire y esta no puede existir. Por eso la mezcla aire-combustible se precipita hacia el cilindro a través del puerto de admisión y ocupa el área debajo del pistón. Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, hay aire y combustible comprimidos y listos para ser encendidos encima de él y debajo hay una nueva mezcla lista para ser empujada dentro del cilindro. Para cuando el pistón descienda y abra el puerto de transferencia, otra vez el ciclo de combustión de 2 tiempos y su diseño explica por qué la falda del pistón de 2 tiempos es más larga que la del 4 tiempos. Debe ser lo suficientemente larga para mantener los puertos de transferencia y escape bloqueados mientras se desplaza y aproxima a punto muerto superior. Si la falda fuera más corta, los gases podrían entrar al área debajo del pistón, pero aún más grave, una gran porción de mezcla fresca escaparía por el puerto de escape con el pistón en punto muerto superior. Como ves, cada vez que el pistón alcanza punto muerto superior, se produce una combustión. Lo anterior explica el nombre 2 tiempos, porque el motor necesita 2 fases para completar un ciclo de combustión. Es decir, cada 360 grados o cada revolución del cigüeñal produce una combustión. En cambio, en los motores de 4 tiempos, una combustión ocurre en alguno que otro momento cuando el pistón alcanza punto muerto superior, porque la combustión solo ocurre en cada 720 grados de rotación del cigüeñal. Es decir, los 2 tiempos producen el doble de combustiones o impulsos de poder para las mismas RPM. Por lo tanto, en teoría, un motor de 2 tiempos produce el doble de potencia para una misma cilindrada en contraste con 4 tiempos. Otro aspecto importante es que las fases están claramente definidas y separadas en un motor de 4 tiempos. Cada fase completada por el pistón marca el comienzo de una y el final de la otra durante el ciclo de combustión, pero el motor de 2 tiempos mezcla las fases entre sí. Estas se solapan y ocurren simultáneamente. El 2 tiempos es en realidad versátil, lo que le permite agregar más acciones en un mismo cuadro de tiempo, pero como todo, hay ventajas y desventajas. Mi explicación del ciclo de combustión de 2 tiempos probablemente generó algunas preguntas como ¿qué es este gran agujero en el puerto de escape? O ¿por qué el movimiento descendente del pistón no empuja la mezcla de nuevo al exterior a través de la admisión? Pero no te preocupes, te responderé a estas preguntas una por una y las respuestas demostrarán las desventajas que el motor de 2 tiempos sufre para obtener combustiones más frecuentes. Empecemos por cómo se evita que el aire y el combustible salgan por la admisión cuando el pistón baja. Para lograrlo, muchos motores utilizan esto. Esto es una válvula de láminas y se coloca en la admisión así.
La válvula de láminas es básicamente una válvula de retención. Permite el paso de fluidos, pero les impide salir. Cuando el pistón asciende, crea un vacío dentro del cárter superior y también crea una zona de baja presión en el interior del mismo, mientras que en el exterior queda una presión mayor. Esta diferencia de presión obliga a la válvula de láminas o pétalos a abrirse. Si hay un vacío dentro del cárter superior, significa que hay poca presión actuando detrás de los pétalos, pero hay mayor presión actuando en el lado exterior de ellos y nos obliga a abrir. Cuando la mezcla de aire-combustible entra al cárter superior, la presión se iguala y a medida que el pistón desciende y comprime esta mezcla, la presión en el cárter superior detrás de las láminas aumenta y las obliga a cerrarse. La válvula de láminas está diseñada para que los pétalos solo puedan abrirse en una dirección y la presión en aumento del cárter superior lo cierra y mantiene comprimida la mezcla para evitar que salga por la admisión.